Continuando con la segunda clase de los domingos con el Dr. Pai, el día de hoy continuamos con los contenidos fundamentales del psicoanálisis integrativo. Gracias, Dr. Pai. Muy bien, la vez pasada hablamos del núcleo central del psicoanálisis, de la psicoterapia psicoanalítica. Psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis integrativo. Siempre recalcamos, no estamos tratando de dividirlo en escuelas, estamos haciendo un núcleo sólido para una comprensión cabal de lo que significa trabajar con los pacientes. Habíamos dicho que cuando hablamos de núcleo, ¿qué es el núcleo? Y habíamos hecho esa analogía con el núcleo de la célula, ¿verdad? El núcleo tiene que ver con los contenidos. Con los contenidos del psicoanálisis. ¿Qué contiene el psicoanálisis? Y habíamos dicho que el psicoanálisis trata de dos aspectos fundamentales: de las emociones y los deseos, ¿verdad? El problema, ¿cuál era? Que no existe una integración entre estos dos aspectos, entre emociones y deseos. Las escuelas los han dividido. Tenemos a la escuela más freudiana, lacaniana, que toma como importante el tema del deseo. Incluso en los escritos freudianos no se habla de las emociones. Ustedes no van a ver que Freud habla de las emociones. Freud va a hablar de las pulsiones, de los deseos, de las angustias. Es con Winnicott que se inaugura este proceso de lo que significa el desarrollo emocional. Ustedes van a encontrar en los textos winnicottianos siempre que habla del desarrollo emocional, ¿verdad? Entonces, no confundir. Una cosa son las emociones y otra cosa son los deseos. Son dos miradas que se pueden dar en el psicoanálisis. Pero de lo que estamos hablando en el dispositivo analítico o en la psicoterapia o como le quieran llamar, claro, estamos hablando de emociones y de deseos. ¿Pero de qué estamos hablando? Del amor, de las relaciones humanas. Entonces, cada vez que tenemos a nuestros pacientes, estamos hablando de las relaciones humanas en base al amor, que implica el odio, la muerte, la rabia, el deseo, todo eso, ¿verdad? Y la pregunta que uno se hacía es: ¿por qué no hablamos de dos núcleos y ya dicen ustedes, uy, estamos hablando de las emociones y los deseos? Ahí parecería que hubieran dos núcleos. Pues la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué hablamos de un núcleo y no de dos núcleos? ¿Por qué no hablamos de estos dos núcleos separaditos, como que si el núcleo uno y el núcleo 2? El núcleo uno son las emociones y el núcleo 2 el deseo, o como se quiera. Puede ser primero el deseo, luego la emoción. Porque diríamos, uy, estamos hablando de dos cosas distintas. Y entonces el psicoanálisis se parte entre los partidarios de la lógica del deseo y los partidarios de las emociones. Entonces diríamos, los partidarios freudianos o los partidarios lacanianos no tienen nada que ver con los partidarios de las emociones. El problema es que son dos miradas distintas, pero necesarias en la psicoterapia. Y el psicoanálisis clásico tradicional no te va a ver esto así integrado. Por eso lo ve como escuela, ¿no? Por un lado está Freud, por otro lado está Lacan, por otro lado está Winnicott y no se integra. Entonces, esto es lo que tratamos de hacer, integración. Que de hecho va a causar polémica, porque van a decir, ¿cómo vas a decir, no? ¿Cómo uno va a postular estas dos cosas, emociones y deseos, como integradas? Nosotros nos estamos atreviendo a ser ¿no? polémicos para entender mejor el ser humano. Porque eso es el beneficio que nos da esta mirada para hacer la psicoterapia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos en una sesión? ¿De qué es lo único que se habla en una sesión? A nivel general, ¿de qué hablamos cuando estamos en una sesión? Del amor, que implica odio, muerte, deseo, pasión, impulso sexual, agresión. Pero estamos hablando del amor. Y para ello necesitamos manejar estos 5 conceptos fundamentales en el psicoanálisis. Complejo de castración, que vendría a ser todo el proceso del Edipo. Complejo de castración, identificación, narcisismo, sublimación y el gran descubrimiento winnicottiano, o el gran desarrollo winnicottiano, que es el objeto transicional, que no se liga muchas veces a estos conceptos. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Entonces hablamos no de 2 núcleos, sino de un núcleo, ¿no? Con 2 miradas, ¿verdad? Mira cómo es esto, ¿no? Estamos hablando de un núcleo o un contenido de psicoanálisis que está bajo 2 miradas. Ahora, ¿de qué depende utilizar una u otra? No depende de los gustos, no depende del capricho, no depende de mi posición individual, no, depende de una comprensión más cabal de esto. ¿Por qué elijo una y por qué no otra? ¿Tengo que tomar en cuenta las dos? Es como si el núcleo tuviera un subnúcleo 1 y un subnúcleo 2, pero este es lo fundamental. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todas las clases. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los contenidos? Ya, el contenido es el amor. Tenemos que hablar del, como dice acá, en este libro que me ha parecido interesante, de Claude Rabant, que se llama Klings o la ruta en marcha, que lo he adquirido recientemente, interesante, que dice: el psicoanálisis habla de cosas simples y radicales. Mira lo que plantea. Es decir, simple y radical. ¿Cuáles son las cosas simples y radicales? Según ese autor, el placer, el amor, la muerte. Ahí está, ¿no? El placer, el amor, la muerte. Habla de ellas dándoles una dimensión que se ha tornado irreversible en nuestra cultura, la del inconsciente. Entonces estamos en el terreno del inconsciente. Al estar en el terreno del inconsciente, nos tenemos que dar cuenta que el inconsciente no es algo etéreo, no es algo hipotético, es una estructura, y eso es lo que vamos a darnos cuenta. Y el inconsciente tiene una estructura que, como decíamos la vez pasada, no es solamente del mundo interno y que afuera no está. Está afuera también el inconsciente. Eso es lo que hace que, ¿no?, nuestra ciencia psicoanalítica tenga justamente una medida a través de la conducta. Porque en la conducta es el inconsciente. ¿Y qué conducta descubrió? ¿Qué manifestaciones descubrió? Manifestaciones conductuales descubrió Freud o trató Freud. De varias, ¿eh? ¿Quién me dice? Ya, pero ese es más, histeria es síntomas, ¿eh? Ya, pero no solo la histeria, porque hay un montón de síntomas. Síntoma histérico es una parte nada más. Síntomas, básicamente sueños, ¿no? Y actos fallidos, pero básicamente síntomas y sueños. Ahí es
porque solo hizo de actos fallidos, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana, ahí está, pues, ¿no? En psicopatología de la vida cotidiana justamente dice que la psicopatología no es algo fuera de la metapsicología, ¿no? La psicopatología es de la vida de nosotros los comunes neuróticos. Ahí está también. Entonces ahí, a través de los síntomas y sueños, Freud va a descubrir o va a fundamentar el inconsciente. ¿Y qué nos dice a partir de esto? Nos dice algo muy simple. ¿Qué es lo que nos dice Freud a partir de esto? Algo muy simple nos está diciendo en relación al inconsciente. Y el inconsciente decíamos que es puro impulso, puro deseo, ¿verdad? Justamente cuando el inconsciente va a salir, ya se va desenvolviendo, aparecen las emociones. ¿Ves? Así se hace esta mirada. Es decir, cuando el inconsciente es purito, purito, la pulpa del inconsciente, ¿qué cosa es? Deseos, impulsos, pulsiones. El inconsciente es aquel aparato que hace que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Sin límites, transgrediendo todo. ¿Se dan cuenta? O sea que el inconsciente puro es un transgresor. El inconsciente puro a nivel de humano es un irresponsable. Mira cómo se da la situación. Esto que tú dices que el inconsciente también está en el exterior, no solamente. Porque la conducta se manifiesta acá, en este síntoma de sudor, ya está su inconsciente. En este sueño que te dijo y que te relató, ya está su inconsciente. Pero no está consciente, el sudor es un síntoma, pero no conscientemente no hay... Pero es una manifestación, a eso me refiero, es una manifestación del inconsciente. ¿Entiendes? O sea, el hecho de que sea sudor no quiere decir que no sea inconsciente, es una manifestación del inconsciente. Pero el inconsciente tiene una característica. Estamos hablando de que el inconsciente tiene una característica y tiene una ley. Claro. La ley del inconsciente, eso tenemos que saberlo porque si no, no vamos a entender nada. ¿Cuál es la ley del inconsciente? Sí, la repetición. La repetición es la ley del inconsciente. Por eso es que yo no repito para padecer. Yo padezco para repetir la situación de la infancia, que es la etapa en la que me he quedado anclado. Es decir, cada vez que estoy padeciendo, es que estoy repitiendo. El problema es que no me doy cuenta. Entonces, esa es la clave. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave del psicoanálisis, ¿no? Le decimos otra cosa, lo victimizamos. Y hemos hablado bastante de esa victimización. Que no se habla mucho. En el psicoanálisis hay un temor a hablar que a veces victimizamos. Del psicoanálisis hacia afuera, ¿no? De ese culto a las escuelas sin ver los errores que uno puede tener, ¿no? Pero victimizamos cuando no tenemos esta ley de la repetición bien entendida. Porque si no, yo le digo, sí, mira, pues, ¿no? Estás repitiendo para seguir sufriendo. Y eso no es verdad, porque sí, pues mira, estoy sufriendo, ¿no? Estoy repitiendo y para sufrir. No, yo estoy sufriendo porque quiero repetir. ¿Qué quiere decir? Que mis emociones se han quedado en esta etapa y que yo gozo también en esta etapa. ¿Ves? Es decir, la repetición tiene dos vertientes. Ojo, que eso tampoco se habla en psicoanálisis, tan directo. El revivir y ¿qué otra más? Esa es la concepción clásica que te da Freud, ¿no? El revivir o reescenificar, ¿no? Quizás reescenificar se entiende más porque es como volver a la escena, ¿no? Es una puesta en escena ya antigua.
en la misma novela. Por eso decía Freud, la novela familiar del neurótico. El neurótico tiene su novela familiar. Porque reescenifica. Pone en escena lo mismo con otros personajes. Eso es fundamental en la terapia. Si tú no le haces ver que está repitiendo lo de la infancia con otros personajes, ya el paciente no entiende. Es fundamental hacerlo en las primeras sesiones. Es decir, esto que estamos hablando es el ABC que hay que decirle al paciente. Hacer una terapia didáctica, ¿no? Es de lo que el psicoanálisis clásico también se horroriza. Se horroriza de que tenemos que dar como una especie de mini clase a partir del vínculo que hacemos de terapia. Pero qué importante es esto, ¿ves? Pónganse a pensar, ¿quién le dice a sus pacientes que lo que está haciendo es repetir con otros personajes lo que ya ha tenido y lo que tiene todavía? Eso es básico, fundamental. ¿Se dan cuenta? O sea, no se puede obviar esto. Porque el paciente no lo sabe, ¿verdad? Menos aquí en el Perú. Porque no lo conocemos esto de lo que es el inconsciente. Emociones inconscientes, deseos inconscientes, eso acá no hay. Acá uno se va al Ministerio de Salud y nadie te va a hablar de esto. Lo cual ya de por sí ya es grave, ¿verdad? Es básico conocerlo, ¿no? Entonces, esta repetición es revivir. ¿Y qué más? ¿Quién me da la palabra? La otra palabra. Ya, resignificar. ¿Y qué más? Y ahí vienen a ver los problemas de no entender el inconsciente. Cuando decimos vas a revivir el inconsciente, las emociones de la infancia las vas a revivir, estamos diciendo una media verdad. Así de simple. Ya que estamos en el psicoanálisis integrativo, ya estamos diciendo que cuando hablamos del inconsciente, hablamos de la ley de la repetición. ¿Pero qué repito? Claro, las vivencias, los contenidos de la infancia que aún mantengo yo en mi estructura. Pero también estoy dándome cuenta que no solamente revivo. Es decir, yo no solamente repito reviviendo. Mira cómo es, ¿no? Porque a veces creíamos que era así nomás y simple. Es cierto, muy cierto. Y eso hay que hacerle ver, pues. Ya le estoy diciendo. Pero hay otra parte que se está olvidando. No solamente yo tengo un sufrimiento, tengo un padecimiento, tengo un conflicto, tengo una pelea, tengo un desamor, tengo una pasión, no solamente para repetir reviviendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien se quiere lanzar? Porque mira, ya no solamente era repetir, solamente resignificando las emociones que yo tengo de la infancia. ¿Alguien más? ¿O se han quedado así un poco anodados de que uno no solamente revive o resignifica? ¿Ves? Ahí está el plus, ahí está el entendimiento cabal del psicoanálisis. Porque estamos hablando del amor. El amor no es solo revivir. Ya, pero revives. Y ese es este es el aporte freudiano. ¿Y el aporte lacaniano cuál es? No solamente... El aporte freudiano es que yo reescenifico, ese es clave, ¿verdad? Pero el aporte lacaniano, ¿cuál es? Para seguir en el narcisismo. ¿Pero qué significa eso? Son verbos para revivir. ¿Y el otro para qué es? Porque ya el tema de no saber esto ya es una cuestión también transferencial que está sucediendo aquí en el espacio. Para desear lo mismo. Resignificar. ¿No? Claro, y apropiadamente no significa para desear lo mismo, ¿no? Más exactamente para seguir en el deseo. Para seguir en el deseo de la infancia.
pero también es para repetir, pues repites el abandono, repites el maltrato. ¿Se dan cuenta? Por eso es tanto, por eso hay tanto padecimiento en el ser humano, porque repite, somos seres repetidores. Actuar también igual. Sigue siendo la repetición, a través del resignificar. Pero mira cómo no es importante esto, porque a nivel de la transferencia, y ya habíamos hablado la vez pasada que no solamente hay transferencia en una sesión de terapia, es importante. Jacques Alain Miller en la introducción al método psicoanalítico lo dice. También existe transferencia en una supervisión. Eso es fundamental, hay que entenderlo así, ¿te das cuenta? Eso le sirve a cualquier especialista en el área de la psicoterapia, le sirve también a un educador, le sirve a alguien que tenga un grupo de supervisión o de estudio, siempre está la transferencia. Es decir, en cualquier espacio de trabajo, de estudio, hay transferencia. ¿Se dan cuenta? Claro, pero aquí se ve mucho mayor, se ve con mayor énfasis. Y se han quedado todavía que no saben que el inconsciente es la repetición para resignificar. Pero yo no solo vivo cosas para repetir, reviviendo, sino repito nada. No, porque si no ya estás diciendo que tú repites para sufrir, entonces pobrecita que repite y sufre. Eso lleva a la victimización, hay que tener mucho cuidado con eso lleva a la victimización. Y a veces uno no se da cuenta y lo hace, pues. Por eso es que tengan mucho cuidado, esto hay que ser muy rigurosos. En esto no podemos estar imaginando cosas que no hay. Ya, pero ¿qué significa eso? Eso que tú has dicho, seguir en mi objeto de deseo, ¿qué significa? Ya, a ver, ¿cómo significa entonces? Uno es para revivir y el otro verbo es para gozar. Ahí está. ¿Ves? Y luego vamos a entender que gozar no significa amar. Ese es el problema. Creemos que gozar es amar y no es amar. Ya iremos, digamos, desarrollando el tema del goce, pero el goce es todo el reverso del amor. Uno puede gozar victimizándose. Es que ese es el gozo. La victimización es el goce. Entonces yo estoy gozando con mi paciente, ¿te das cuenta? Cada vez que lo victimizo yo también gozo, porque me estoy viviendo también yo como un terapeuta sufriente, ¿no? Pero que sigo gozando, ¿te das cuenta? Entonces no voy a jamás a estar claro en eso. Pero mira cómo les ha costado. Por eso quiere decir que, claro, uno lo tiene consciente. Eso que pasa en la sesión quiere decir que ustedes en su propia experiencia sienten que reviven, pero no sienten que gozan todavía. ¿Ves? Mira, fundamental es esto, ¿ah? Todavía no saben que hay un goce ahí, detrás de esas cosas que dicen, su madre, ¿por qué me pasa? ¿No? Imagínense, ¿por qué me pasa? ¿Por qué hice esto? No, pues, también porque tienen que decir, no van a decir sí, pues seguramente algo del pasado. No, eso me está gustando. Así sucede. ¿No? Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. La concepción es diferente. ¿Se dieron cuenta o no? También dejar el goce cuesta. Sí, pues, es una renuncia. Es renunciar, o sea, la salida es la renuncia. Por eso se dice que el objetivo de la psicoterapia no es recordar, sino olvidar. Uno no hace terapia para que el paciente recuerde, es para que olvide. Porque ese olvido real hace que ya no sigas en estas cuestiones. ¿Ves? Entonces son cosas que son del ABC que no la tenemos, todavía no tenemos instalado eso en nuestro chip. Es importantísimo. Y ya
sesiones venideras veremos el tema del síntoma y del sueño más desarrollado a partir de este revivir y a partir de este gozar. Pero es para renunciar. Estas palabras, ¿no?, tienen que estar en nuestro vocabulario terapéutico. Es decir, tienen que estar, claro, tienen que estar en la sesión. No puede no existir esto. ¿Se dan cuenta? O sea, es toda una técnica, o sea, toda una dedicación, una seriedad que le ponemos al caso, no es cualquier cosa. Estamos trabajando con un ser humano doliente, que padece. Como tener que hacer la torta, pero tener los ingredientes, ¿no? Porque si no... Claro, y saber y decirle pues a tu alumno, oye, vamos a usar la cereza tal, ¿no? Y la vamos a cortar así, y tiene que hacer eso para que sea una rica torta. Y si no la haces porque tienes una cereza podrida ahí. Pero estas cosas tienen que estar ahí, son fundamentales, si no, no podemos avanzar. No hacer una torta de chocolate, por lo menos con una cocoa. Claro, y decirle cómo es la cocoa y que sienta la textura y que sea responsable de la cocoa, no digas que, ay, me tocó podrida, no, hazte responsable, pues. Anda a la tienda y pide bien, pues, y huele bien la cocoa. ¿Te das cuenta? Claro. Cocoa y no. Claro. Si no me dieron una cocoa malograda, pues eso me salió mal. ¿Te das cuenta? Y justificamos. Y es una forma de victimizarse. Entonces, eso en la terapia tiene que estar, si no, no se puede avanzar. ¿Te das cuenta? Claro, el psicólogo que no maneja psicoanálisis no va a entender estas cuestiones y va a seguir en el goce. Es el problema, ¿me entiendes? Que el psicólogo está aconsejando, pero está aconsejando él mismo gozando. Y él mismo reviviendo. Por eso la psicología sin psicoanálisis no funciona. No tiene piso. No tiene piso. Una psicología que trata problemas emocionales serios no tiene piso. ¿Te das cuenta? Eso sí lo digo categóricamente. No es que no sirva la psicología es buena porque te da técnicas, te da abordajes. Pero en comprensión al ser humano no hay, pues. Claro, no es que no vaya en la raíz, sino que no comprenda al ser humano. O sea, la psicología todavía no ha llegado a entender al ser humano. Por eso presta muchas cosas de la filosofía. No trata el inconsciente. Claro. Y el inconsciente es filosofía. El inconsciente es filosofía. ¿Ves? Y bien interesante, ¿eh? El psicólogo que no maneja psicoanálisis está reviviendo y está gozando con su paciente. Por eso no avanza. Por eso se pega, ¿te das cuenta? Por eso dicen que avanzan muchos, ¿no entiendes? Cuando son escuchados. Porque claro, están en plena resignificación ambos. Y están en plena gozadera ambos. Y parece que hay un avance. ¿Te das cuenta? Claro, están en éxtasis, pues. Entonces, ese es el gran problema. Viven en una bacanera del goce. En un bacanal del goce, ahí está. Bacanal del goce. Claro. ¿No? Entonces deberían decir, voy a gozar con mi paciente. Y creo que lo estoy ayudando, pero estoy gozando. Y estoy resignificando lo que tanto quería, ¿no? Ya me transformé en la mamá y el papá que quise ser en mi casa, ahora yo soy acá. Tener cuidado porque incluso nosotros como psicoterapeutas hacemos eso. A nivel inconsciente, ¿eh? No digo que lo hagan consciente, pero a nivel inconsciente nos ponemos en una posición de omnipotentes y decimos acá, lo que nunca fui en mi casa, ahora lo voy a hacer. Porque es peligroso esto, soy papá y mamá a la vez ahí. ¿Te das cuenta? Ese es el narcisismo de muchos psicoanalistas y psicoterapeutas. Acá, ¿no? Nunca fui el primero en mi casa porque el primero no, era mi mamá y mi papá, no yo. ¿Te das cuenta? Pero no había, entonces ahora sí tengo la oportunidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Te das cuenta? Hay que tener cuidado con eso como psicoterapeuta. Nosotros estamos en más riesgo que el paciente. El paciente ya viene con sus riesgos y viene. Pero nosotros... ¿Ven que es complicado esto? Entonces ya hablamos de especificar la ley de la repetición. No era tan simple, ¿verdad? Saber la ley de la repetición no es una cosa tan de aprender así de ABC. Es de entenderlo, que cale esto en nuestro corazón y también que lo procesemos en la cabeza. Por eso vamos a ver que psicoanálisis es pensamiento y emoción. No solamente vamos a las emociones, vamos al pensamiento. Dije esa ley, la ley de la repetición. Ya tenemos el inconsciente, tiene una ley, que es la repetición compulsiva.
Pero también habíamos dicho que hay una característica fundamental. ¿Cuál es esa? A partir de los síntomas y sueños que Freud descubrió. A partir de esto. Porque Freud descubre el mecanismo de los síntomas y los sueños. Esos son los pilares. Que no los haya terminado de teorizar o de entender cabalmente no quiere decir que no hayan estado correctos. En su momento fue preciso. ¿Qué pueden decirme ustedes del inconsciente? ¿Cuál es esa característica del inconsciente? Hay que tener el inconsciente como algo, como una cajita, ¿no?, que tenemos en nuestro fondo, pero no queremos mostrarle al mundo. Y yo soy parte del mundo, entonces tampoco me lo quiero mostrar a mí. Ese es fregado el inconsciente. Porque es algo oculto, es algo que yo estoy ahí, que sigo intimando con mi inconsciente y no lo saco. Entonces de esa manera estoy reviviendo y gozando, entonces, pero no lo quiero mostrar al mundo. No es que el inconsciente salga y ya, de como salir calatos ahí con todas nuestras cosas. No, nadie sale así. Entonces, ¿cuál es la característica del inconsciente? Una característica fundamental. Mira, a partir de eso, de que yo no saco mi inconsciente así por así. Ni al terapeuta le vamos a sacar así, porque hacemos resistencia, hacemos defensas. ¿Cuál creerán ustedes que es? Está reprimido. Ya, pero eso es una característica, porque claro, está reprimido, pero la represión es consecuencia de que esto no se quiere mostrar. Lo que tú has dicho, que hay una represión y es consecuencia. ¿Se dan cuenta cómo en la clase siempre estamos apelando a una comprensión, pero así ya precisa? Porque una dificultad en comprender o un desacierto ya al paciente no le ayuda tanto. O sea, le va a ayudar mientras más conoces, se dieron cuenta, ¿no? Mientras más conectado estés con estas cosas en ti. Por eso decimos, los psicólogos la tienen fácil. En este terreno, ¿no? Pero acá nosotros, en la psicoterapia psicoanalítica, la tenemos complicada. No por el paciente, sino por nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué característica hay? Imagínense, ya parto de la lógica, vamos haciendo lógica ya, deduciendo. Si yo sé que el inconsciente es algo que es muy oculto y no lo quiero mostrar al mundo, ¿por qué no lo quiero mostrar al mundo? Primero eso, es la primera cuestión para que vayamos procesando. ¿Por qué no lo quiero mostrar al mundo en mi inconsciente? ¿No? Es raro, ¿no? Si sé que la solución está en mostrarlo, ¿verdad? ¿O no es la solución mostrarlo, decir acá hay esto? Por eso uno al paciente le tiene que decir, la solución está que lo digas, al no decirlo estás mal. O sea, hay una patología ahí. Como el caso que a veces, ¿no? Luego comentaremos un caso de terapia y pareja, ¿recuerdas? Al no decir, no, yo estoy bien, y no reconocerlo, está mal. Eso está clarito. Ya luego vamos a ver eso. Pero qué importante es saber por qué, si yo sé que el inconsciente, al reconocer estas cosas y trabajarlas, me lleva a la salud mental, ¿no? Claro, primero decimos, ¿por qué no sale? Qué necios somos, o sea, qué testarudos somos, o sea, que todo podríamos decir, que narcisos somos, o sea, que cegados ante la realidad, ¿no? Pero claro, ahí está fuerza, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué lo oculto? ¿Por qué no quiero mostrarlo al mundo? Lo personalizo. ¿Por qué no quieren ahorita mostrar el inconsciente al mundo? Porque como querés seguir la omnipotencia. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren mostrarle la ropa íntima y pasearla por la calle? Porque va en contra de la cultura. Porque va en contra de la cultura y además por ahí. ¿Te das cuenta? Claro, es por eso, porque la cultura te está diciendo algo, ¿me entiendes? La cultura te está diciendo algo. ¿Por qué no van a mostrar su ropa íntima, me entiendes? ¿Por qué no sacan los calzones al aire, los calzoncillos todos a mostrar tal cual es? El Superman sale con calzoncillos.
Claro, pero Superman sale para la foto. Ese es el problema, que acá no salimos para la foto. Acá no salimos para la foto. Superman, ¿no? Tomando el ejemplo que tú dices, sale con su calzoncillo rojo, pero bien limpiecito. Y lo puede mostrar al mundo. Pero ¿qué pasa en nosotros? ¿Por qué no lo sacamos al mundo? Porque no es moral. ¿Por qué no es moral? La censura, ¿no? Pero ¿por qué es censurable eso? ¿Por qué es censurable? Porque lo perturbador, lo doloroso, lo sucio, lo cochino, lo que me parece incestuoso, todo eso lo tengo mezclado, o sea, emociones y deseos que son. O voy a sufrir demasiado, por eso que no quiero, ¿te das cuenta? Los miedo al castigo. Claro, pero el miedo al castigo no es tan real, es porque sigo en mi narciso, ¿no? Porque es otra concepción que vamos a aclarar. Porque a veces uno cree que uno no hace las cosas por el miedo al castigo, no es así. No es tan así como nos enseñaron, ¿te das cuenta? No es que no hagas las cosas porque te sientes culpable, no es por eso. ¿Te das cuenta? Hay otra concepción. Mira cómo hemos aprendido, ¿no? Que nosotros, ¿no? Yo voy a persinar para seguir santito. No es así, ¿eh? ¿Te das cuenta? Yo me voy a persinar para seguir pecador. A nivel de la sexualidad. Ese es el plus, porque estoy gozando. Ese rezo ya es un gozo. Es como el pase para el goce. Ya rezaste, ahora sí copula con un 20. Pero uno no sabe y por eso es que no sale. ¿Se dan cuenta? La concepción que han tenido es equivocada de entender el amor y de los padecimientos. Y ahora estamos dirigiéndolo bien. Y probablemente muchos psicoterapeutas, ¿no? O que puedan ver esto o escuchar van a decir, oye, ¿qué es esto? ¿No? Porque es otra forma de ver. Ahí viene la pregunta. Entonces, si el inconsciente es lo sucio, lo cochino, lo oloroso, lo perturbador, lo que no quieres volver a escenificar, ¿no? Todo está a partir de esto, ¿te das cuenta? Esta es clave. Estas cosas son claves. ¿Mm? Claro. Ya dijimos, ¿por qué no lo mostramos? ¿No? Pero ¿qué más falta? Ya dijimos por qué no lo mostramos, ¿no? ¿Cuál es la característica? Claro. Y si no lo mostramos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica del inconsciente? Ese es un proceso. ¿Ah? Está oculto. Está oculto allá, muy bien. ¿Y por qué está oculto? ¿Por qué está oculto? En relación, para que elija. Sabemos que está mal y lo queremos seguir haciendo. Claro, pero no es que esté mal, porque sabemos que es conflictivo, porque es doloroso, porque es, digamos, perturbador, porque es sucio, ¿no? Por eso, porque es incestuoso, como le llamen, ya eso lo vamos a definir luego. Entonces, ¿cómo sale? ¿Ves? La característica del inconsciente es que no sale directo. Esa es la característica del inconsciente, por eso no es fácil, pues no es fácil decir, aquí ya vi esto, este es tu inconsciente y directo lo ligo, ¿no? Se revela con los sueños. Con Por los eso, sueños. es el inconsciente, ¿qué característica tiene entonces? Sí, ¿ah? Se disfraza. El inconsciente parece disfrazado, enmascarado, por eso es que no se ve tan claro. Luego cuando está trabajadito te sale. Se disfraza con una palabra, ¿te das cuenta? Con una conducta. Con el sueño ya está el disfraz. Con el síntoma también está el disfraz. Entonces nosotros tenemos que ir desmenuzando ese disfraz. ¿No? Y obviamente quien tiene más disfraz es el neurótico. El más evolucionado es el que más se disfraza. ¿Cómo es, no? Ahora habrá que entender por qué el que está más evolucionado se disfraza más. Más recursos, pues.
tiene operaciones del pensar. Esas operaciones de pensamiento le hacen disfrazar más todo. O sea, el más intelectual, el que tiene más habilidad cognitiva. Más complicado, pues. Resisten más. Los racionales, por ejemplo. Eso resiste, claro. Entonces ahí está el tema de que hay que ver. ¿Se dan cuenta? ¿Y de qué estábamos hablando entonces cuando estamos hablando del inconsciente y de la repetición? Estábamos hablando de la realidad psíquica. ¿No? ¿Y cuál es la realidad psíquica? El inconsciente. ¿No? A nivel general, la realidad psíquica es el inconsciente. Mira, todo lo que hicimos fue para darnos cuenta con lo que trabajamos. Claro. Aquí hay un libro interesante que es Las encrucijadas actuales del psicoanálisis y aborda cuestiones importantes del psicoanálisis, de cómo ha cambiado el siglo XIX al siglo XXI, ya es diferente. Bueno, sigue indicando que hay un proceso de investigación freudiano que puede ser emulado, o sea que igual, este proceso de investigación sigue y nosotros lo estamos siguiendo, ¿no? Al final todos como somos como los continuadores de Freud. Como dice Lacan, ¿no? Que él es freudiano. Claro. Freudiano, claro, freudiano. En el sentido del método de investigación. Eso sí, somos freudianos en el sentido del método de investigación, ¿no? Pero partimos del psicoanálisis porque no solamente son los aportes de Freud. Freud también llegó a no tener comprensiones tan exactas. Por eso tenemos que seguir ese desarrollo. Lacan tampoco tuvo el 100% de pureza, también tuvo cosas que hay que mejorar. Todos tenemos que ser perfectibles, ¿te das cuenta? Si no caemos en la omnipotencia y transformamos esto en un fanatismo. Que porque Freud lo dijo, porque Lacan lo dijo, porque Winnicott lo dijo, ¿no? ¿Te das cuenta? Nosotros no somos ni lacanianos ni Sí. freudianos. Tenemos que definirnos por un psicoanálisis integrativo, ¿no? Es más, dice, Freud en 1893 decía que el inconsciente es un quiste que hay que extirpar. Mira ya lo que dice. Según este autor, bueno, relatando, Freud decía que el inconsciente es un quiste que hay que extirpar. Venga, el modelo médico. En 1895 lo piensa como un infiltrado, pero sigue siendo algo pesado ahí que hay que desarrollar. Por lo que la meta del psicoanálisis es disolver la resistencia para facilitar la circulación por ámbitos antes bloqueados. Es abrir vías de salida, pues, sanas. Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué vías tomábamos? El del revivir, el de gozar, me imagino. Acá están todos los problemas de pareja. Por eso siempre tenemos que ir a eso, cada vez que veamos problemas de pareja. Claro, revivir, gozar, eso tiene que estar acá, ¿no? Yo debo ver en mi paciente eso. Cuando hago mis informes tengo que darme cuenta que es así. ¿No? ¿Dónde está la resignificación? ¿Dónde está el gozo? Las dos cosas tenemos que tener incluidas. ¿No? Es importantísimo. ¿No? Y dice algo más interesante. Freud, como los buenos músicos, improvisaba. Somos artistas también, creación. Psicoanálisis es creación, ¿te das cuenta? Porque si no caemos en el fanatismo o en la rigidez y no podemos hacer eso. Entonces hablamos de la realidad psíquica, ¿te das cuenta que está disfrazada? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces el disfraz está ¿en dónde? El disfraz está en el contenido disfrazado y en las palabras.
nosotros como terapeutas entonces tenemos que ver qué hacer con esto, ¿no? Porque acá hay un disfraz. ¿Y qué hacer con eso? ¿Cuál es nuestro objetivo? Ya sabemos que hay un tema del disfraz. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Quién me lo va diciendo? ¿Mm? Puedo quitar cosas aquí que no tienen nada que ver, porque ya las deducimos. ¿Ves? Pero esto sí lo vamos a dejar acá. Esto vamos a ponerlo más bonito, ¿no? ¿No? Interesante, ¿no? Cómo la manifestación de la repetición se expresa en revivir y gozar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, ¿no?, resolver. ¿No? El revivir, ¿qué cosa significa? Esto también es muy importante. Es algo real, ¿no? Porque es tal cual, ¿no? O sea, le grito pues a la pareja, es como que viera a mi madre y le grito, ¿no? ¿Qué significa? O veo al padre y le grito, y le exijo. Pero el gozar es el invento. Mira, esto hay que tenerlo muy en claro. Claro. No está haciendo nada, pero ya inventé que ella está haciendo algo. Porque la veo como está fuerte. Son dos cosas. O sea, el goce es un invento en el fondo, porque es una. Y eso es lo que le llamamos el fantasma. Pues ya veo y ya distorsioné. ¿No? Veo una realidad y la distorsioné. Que no me hizo nada, no me mimoró mal, sino que yo estoy distorsionado porque estoy con la madre. Y ese es el invento. Estas dos cosas tienen que estar ahí también. Revivo algo real. Pero no gozo según lo real, gozo según mi propio fantasma, que es mi invento. Esas dos cosas hay que tener en cuenta, si no somos muy mecánicos, creer que ya es tal cual, no. Yo también creo elucubraciones aquí en mi interior que se llama fantasma, ¿no?, para seguir en el goce. ¿Ves que qué complicada la cosa y se va complicando todo? O sea, en la terapia ahí estamos viendo que no todo está a flor de piel. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia? Ya vimos todo esto. ¿Y qué hacemos en la terapia? ¿Mm? Develar Traducir, ¿eh? ese disfraz, ¿no? Claro. Pero porque esto es producto de qué? De que sigo en mi recuerdo, ¿ves? En términos más filosóficos se llama reminiscencia, ¿no? Eso tienen que conocer también. Y eso viene de Platón. Por eso es claro, los que saben, aquí hay que sincerarnos, los que saben más de filosofía tienen un plus más ganadito en la comprensión. Por eso es que, ¿no?, es criminal no incluir a filosofía dentro de la, ¿no?, currícula de un psicoterapeuta, a eso me refiero. Y hay que preguntarnos, ¿en las escuelas de acá enseñan filosofía así? ¿No? Debería incluir bastante ese tema, ¿no?, de filosofía, más todavía, no hay, pues, ¿no? Entonces no hay manejo filosófico en las escuelas de psicoterapia y psicoanalítica acá. ¿No?
Porque para ver Freud tenemos que ver Nietzsche también, ¿no? Para ver Lacan tenemos que ver Hegel. Ahí la teoría lacaniana tiene mucho de Hegel. ¿Se dan cuenta cómo está emparentado para entender mejor? Y el recuerdo es lo que nos hace justamente repetir y por eso sufrimos. O sea, el recuerdo es... pues, hay una relación entre el recuerdo de repetición y el padecer. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer que el paciente olvide, pues, ¿no? El olvido real, ¿no? Llevarlo al tema del olvido. Pero no en el sentido de olvidar clásico, ¿no? Sino el olvido en el que procese todo esto que tiene acá. Y el olvido es a través de esta renuncia. Eso es lo que hacemos en la psicoterapia. Pero eso es lo general. ¿Y cómo lo hacemos? Con eso vamos a terminar la clasecita. ¿Cómo lo hacemos? Porque es una clase bien compacta, ¿eh? Bien potente, ¿eh? Es una clase que hablamos de poco, pero bien potente, porque sin eso no manejamos a la terapia, ¿eh? ¿Qué sucede ahí? Ya, renunciamos. Pero ¿cómo hacemos esa renuncia? ¿A qué estamos renunciando primero? A ver. ¿A qué estamos renunciando? Deseo. Al goce. Al goce. ¿A qué más? Al goce. Al goce, ¿a qué más? No solamente al goce, ¿eh? Más integrales, tenemos que ser integrales. Acuérdense, psicoanálisis integrativo. A las emociones, al dolor, al amor, ese que tiene que ver con lo infantil. Entonces, renuncia a lo infantil, que implica goce, dolor, todo eso que ya sabemos. O sea, esto de acá. ¿Ves? Volvemos al... Como ya sabemos, ¿a qué hay que renunciar? ¿A qué renunciamos? A las emociones y deseos de la infancia, ¿no? ¿Que implican qué cosa? ¿Qué significa renunciar? Mira, este cuadrito les va a servir, porque con esto pueden hacer un tema de cómo abordar un caso, cómo trabajarlo. Porque renuncia a emociones de la infancia y a deseos de la infancia. Claro, claro, pero no es dejar de sufrir, es dejar de repetir, ojo. No, no es dejar de sufrir, es dejar de repetir. ¿No? Quiere decir que yo renuncio a las emociones de la infancia y a los deseos infantiles, ¿no? Para crecer, renunciar. Pero eso favorece ya no revivir y ya no gozar. Esto debería estar prohibido para nosotros, para madurar, ¿no? Como en nuestro catálogo, en nuestro, ¿no? En nuestro principio, en nuestra entrada, en nuestra puerta, ¿no? O cuando me levanto y a pensar, oye, no, cada mañana, cada día tengo que evitar repetir y gozar, porque eso sí significa que no he renunciado a nada. Y ahora, y los hechos ahí, porque tú puedes decir que has renunciado, pero en los hechos se puede ver que no. A perder. Claro. Claro, la renuncia. Eso es lo que no puede decir, ya renuncié, pero en los hechos se ve lo contrario. Mira el caso, acuérdate, ¿no? Renuncia. Pero que ese renuncia no es renuncia, pues, es discurso. Y en el tema de las emociones, acá, y de los deseos, tenemos una técnica, que ya luego la vamos a ir viendo poco a poco. Y la técnica es, dependiendo si yo hago la mirada de las emociones o la mirada de los deseos. ¿Ves? Hasta la técnica cambia, ¿te das cuenta? En el abordaje de las emociones y en el tema del deseo. ¿No? Porque en emociones trabajamos impulsos, pues, ¿no? Impulsos no procesados, no calmados. En deseo trabajamos el incesto del que no he salido, en todas sus variantes, ¿no? Pero ¿qué técnica aplico? Y ahí viene la dificultad.
Milagros, Ada. ¿Ves? ¿No? Aquí obviamente que lo que sale es lo manifiesto, ¿verdad? Y esto manifiesto lo tengo que convertir a nivel de las emociones. Lo que me dice el paciente es su contenido manifiesto, ¿verdad? Pero a través de la técnica tenemos que transformar esta emoción, que es el contenido manifiesto en lo opuesto a manifiesto. ¿Cuál es? Lo opuesto a manifiesto. Si el contenido es manifiesto, ¿cuál tengo que desarrollar? ¿Qué contenido? Latente, pues, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Leer emociones. Es el leer la emoción. Es más fácil porque la leo. O sea, si tienes conexión, te es fácil hacer esto. Claro, cuando nosotros no tenemos conexión, no podemos leer. Que eso ya de cada uno depende. Y eso es la única forma de probarse en una sesión. Porque en una sesión no es lo que uno dice, sino lo que hace. ¿Ves? Ahí ya se acabaron los floros. Bueno, en la sesión es donde se acaban los floros, ¿no? Cualquier lado fanfarrón que tengamos, ¿no? Ahí se nos acaba todo, porque ahí sale pues nuestro ser, ¿no? El trabajo. Pero acá el deseo no sale a través de lo manifiesto, sino sale a través del discurso. ¿Ves? Importante, acá sale a través del discurso. ¿Se dan cuenta que es diferente? Acá hay contenidos que los lees, acá todo es a través de la palabra, ¿no? Por eso decía Lacan que el lenguaje no existe, lo que existe es la lengua. ¿Por qué dijo eso? ¿Ves? ¿Por qué dijo que el lenguaje no existe, lo que existe es la lengua? Estamos hablando a nivel de lo que es el discurso en el psicoanálisis, en la sesión. Porque no es el lenguaje lo que estoy expresando en la sesión. Yo estoy explicando la lengua, o sea, lo que yo estoy hablando, pues, ¿no? Claro, pero discursivos, que no hay algo que lo que dice no es lo que dice. ¿Te das cuenta? Eso ya lo vamos a ver poco a poco. Pero ya estamos haciendo los lineamientos generales. Entonces no es leer, porque no puedo leer discursos. ¿Te das cuenta? Leo un discurso y no hay nada. Pues. No es como acá, que acá puedo leer las emociones, las descifro y las explico. Y aquí. Interpretar. Ya, interpretar hay que sacarla de nuestro vocabulario porque interpretar es muy intelectual. Entonces es mejor leer, ¿ves? ¿Y en el discurso qué hacemos? ¿Limitamos el discurso o Claro, pero ¿cómo lo limitamos o lo desaparecemos? Tenemos que desaparecerlo, ¿no? basándonos en lo real, en la conducta lectora? Ya, pero acá tienes que basarte. Este es lo real, pues el discurso es lo real, la conducta. Este es también un símil de conducta, porque son palabras que salen en la plena sesión. Descifrar. Es más complicado, pues, ¿no? Porque hay una especie de código, pues, ¿no? El código de la lengua, pues, ¿no? Por eso hay que saber los elementos básicos de lingüística. O sea, cuando trabajamos el tema de deseos, vamos a abordar el tema de la lingüística sí o sí. No podemos dejar el tema. Rudimentos. Acá tenemos que entender bien las emociones del ser humano, el desarrollo emocional. Entonces ya nos dimos cuenta qué vertientes teóricas son acá, ¿no? Acá está lo lacaniano, acá está lo winnicottiano. Es decir, existe una técnica desde lo lacaniano y desde lo winnicottiano. Lo que no existe es la técnica freudiana, eso no existe. Y es lo que más incide. Mira, las escuelas aplican la técnica freudiana. Algo que no existe, que no es una técnica en sí, pues, porque es una técnica muy, muy, muy de las ciencias naturales. La interpretación, ¿no? No, la asociación libre es para todos. Porque todo esto se hace en asociación libre. Pero hasta ahí no vamos a quedar porque ya es un montón de contenido. Pero esta es Así cualquiera.
Así como- claro, pero esto cuesta, pues cuesta, es todo un procesamiento, pues, ¿no? De 6, 7 años ahí, investigando, estudiando, ¿no? Claro, pero estamos yendo despacio porque eso es lo que más o menos ya estamos ahí trabajando, entonces ya tenemos que ir viendo eso y a la próxima clase vamos a ejercitar.